Buenos días, bienvenidos a nuestro reportaje. El día de hoy abordaremos una problemática que sigue suscitando en nuestra sociedad actual, donde vemos reflejado a través del célebre cuento Paco Yunque del autor peruano César Vallejo, las fallas y desigualdades en el sistema educativo que vulnera a los más indefensos, nuestros niños. Para ello, contaremos con destacados panelistas que serán entrevistados por nuestros periodistas Rosa Sandoval, Ángel Loré y Jacqueline Segura. Adelante, Rosa. Gracias, Lila. Estamos en la institución educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo. Desfavorecidos siguen destacando la discriminación y acoso. Este problema fue abordado por César Vallejo en su cuento Paco Yunque, una obra que muestra cómo el sistema educativo puede ser un espacio de desigualdad. Aunque han pasado más de 100 años desde que fue escrito, hoy se sigue evidenciando denuncias recientes de bullying por indiferencias socioeconómicas. Según el Ministerio de Educación, es necesario destacar que estas problemáticas no solo afectan el bienestar emocional de los estudiantes, sino que también el rendimiento académico y las oportunidades futuras. Ahora, para profundizar sobre este tema, tenemos a la docente Yané Morales, quien nos ayudará a analizar cómo estos temas siguen viviendo en las aulas de hoy. ¿Cuál considera usted que es la principal falla del sistema educativo hoy en día? Gracias por la invitación. En mi opinión, la principal falla en el sistema educativo no es solo la falta de recursos, sino la estructura y valores que perpetúan desigualdades sociales. Como en Paco Yunque, los estudiantes vulnerables enfrentan discriminación, mientras que los de clase alta son favorecidos, incluso por educadores. Esto refleja un sistema de privilegio a los más acomodados y marginan a los más pobres. Para garantizar una educación equitativa e inclusiva, como plantea el ODS 4, se necesita no solo una mejor distribución de recursos, sino también un cambio profundo en valores y prácticas educativas. Muchas gracias, docente. A usted. Ya está. Gracias, Rosa. Te escuchamos, Ángel. Gracias, Lila. Nos encontramos ahora en el Distrito de la Independencia, específicamente en el Consultorio de Abogados Espinosa. Aunque las escuelas deberían ser espacios inclusivos para todos los niños, la realidad es que muchos, especialmente aquellos provenientes de familias de bajos recursos, se ven afectados por la discriminación y el acoso escolar. Nos encontramos ahora con la doctora Carmen Espinosa, quien nos dará unas respuestas claves para enfrentar la discriminación y el acoso escolar en las escuelas. Doctora, en un entorno en donde las escuelas deberían ser espacios inclusivos para todos, ¿cómo podríamos explicar que en las escuelas se siguen llevando este tipo de casos y qué acciones se tomarían al respecto? Adelante. Sí, muchas gracias por la participación que estamos abordando sobre un tema muy importante en nuestra sociedad, como es la violencia, el bullying y la discriminación en las aulas de las escuelas estatales. Esto obedece a una falta de valores en los hogares. Por la falta de economía, falta de recursos económicos, no hay se puede decir, concentración en la educación de los hijos. Entonces traen hijos sin planificación, hay familias que están separadas de sus parejas, existe mucha violencia en los hogares y los niños absorben todos estos actos de violencia que hace que en las escuelas tengan un comportamiento pues abusivo, ¿no? Entonces ese comportamiento abusivo, ese comportamiento es responsabilidad de los padres, ¿no? Entonces a los niños sencillamente lo que se les tiene que hacer es educarlos de una manera más abordando temas de valores con los padres y también un consultorio psicológico, ¿no? ¿Por qué?
los padres tienen que tener un comportamiento adecuado para la crianza de los niños. Un padre tiene que empezar a medir sus palabras, medir sus acciones, y en el hogar tiene que ser ejemplo para que los niños copien esos valores y vayan con otra perspectiva en los colegios. Gracias, doctora. Adelante, estudio. Interesante entrevista. Muchas gracias, Ángel. Vamos contigo, Jacqueline Segura. Muy buenas tardes y gracias, Lila. El día de hoy nos encontramos en la Universidad César Vallejo. Como sabemos, hoy en día las instituciones educativas se han convertido en espacios de agresiones y abusos, priorizando la reputación institucional y el derecho a la educación de los agresores por encima del bienestar de las víctimas. Estos hechos podemos apreciar en un caso que sucedió en el colegio Felipe Santiago Salaverry en Pices, Chiclayo, donde un adolescente de 13 años fue víctima de agresiones por un grupo de estudiantes de dicha institución educativa. Este hecho se le informó a la directora y a los encargados de la institución, pero decidieron no informar a las autoridades para poder mantener la reputación institucional. También se le informó a la UGEL, pero el director de la UGEL visitó a la institución educativa y indicó que no se tomará ninguna medida de expulsión ante este grupo de estudiantes agresores. Para ello, el día de hoy nos encontramos con el psicólogo Joan Torres, quien nos dará su punto de vista respecto a este caso ya mencionado. ¿Qué haría usted al respecto si se encontrara frente a estos casos? Bien, lo primero que debemos hacer, muchas gracias por tu pregunta y por invitarme, lo primero que debemos hacer es empezar a comprender un poco qué es la violencia, ¿no? La violencia es cualquier acto de agresión que suceda contra otra persona, que dañe su integridad. Eso es lo que es la violencia. El acoso escolar o el bullying tiene una diferencia porque esto se da en un contexto educativo, pero es una violencia sistematizada. Eso quiere decir que sucede con cierta frecuencia o con una víctima en específico. Yo en mi labor de psicólogo, en el área educativa, lo que se suele hacer es primero una actividad preventiva promocional. Ahí llega nuestra labor, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Hacemos campañas, charlas, talleres, atenciones individualizadas que fomenten otras habilidades que permitan a la persona no emplear la violencia o en todo caso generar un factor protector en la propia persona. Eso es lo que se hace y lo que haría un psicólogo, ¿no? Es lo que se hace. Claro. ¿Y qué haría usted si fuera director de la UGEL? ¿Qué medidas tomaría frente a estos casos con estos niños agresores? Mira, y como director, yo no soy especialista en educación, pero acá hay un punto que es el que tú mencionas. Todas las personas tienen derecho a la educación. Entonces, algunas personas ven como que al agresor no le hacen nada, no lo sacan del colegio, pero ahí hay que entender que son niños, son adolescentes, cometen errores y el adulto es quien se encarga de guiarlos y ayudarles a sobrellevar esos problemas porque también tienen problemas. Entonces una solución no es retirarlos del aula, porque finalmente también tienen derecho a una educación. Lo que debe hacer un director o la UGEL y todas estas instituciones educativas es fomentar más o tratar de priorizar la presencia de psicólogos o especialistas en salud mental en los colegios. Eso es lo que debería hacer un director, hacer que su colegio cuente con más psicólogos que puedan intervenir en estos casos. Y hacer lo que te digo, campañas, talleres para padres, para hijos, ¿no? Y de esa forma se puede mejorar el tema de los niveles de violencia escolar o bullying, como también se puede llamar o conocer. Claro, licenciado. Le agradezco por su aporte y muchas gracias por haber dado mi invitación. Gracias, Jacqueline. Definitivamente es primordial trabajar en políticas públicas que promueven el acceso a una educación digna para nuestros niños y la igualdad de oportunidades, independientemente de su origen socioeconómico. En conclusión, como hemos escuchado, las desigualdades en el sistema educativo siguen siendo un serio problema que refleja las estructuras social y económica del país. Es urgente que trabajemos por una educación inclusiva y equitativa que garantice los derechos de todos los estudiantes, independiente de su origen socioeconómico. Este es el camino para fomentar la igualdad de oportunidades a todas y a todos. Muchas gracias.